La filosofía no es un saber de hechos, sino la muestra de la historia del pensamiento, una suerte de interrumpido diálogo argumentativo, un continuo intercambio de razones y críticas, un enfrentamiento a múltiples problemáticas, a cuestiones normativas, a dar respuesta a los dilemas que nos plantea nuestra convivencia y a los conflictos que surgen cotidianamente. ¿Y cuándo surge el problema? Surge cuando no existe una clara definición sobre a qué pertenece, es decir, no sabemos si es una rama de estudio de la filosofía o si por el contrario se desprende de las ciencias políticas. En este sentido, no se puede enfrascar a la filosofía política en ninguna de estas dos vertientes, ya que si se afirma que la política tiene una tendencia hacia una clase específica y limitada de actividades humanas, estaríamos errados, porque como seres políticos existe la toma de decisión, y la toma de decisión es la base fundamental de la política. Ahora, reflexionemos un poco acerca del objeto de la filosofía política, examinando algunas de las obras maestras de la literatura política. Se evidencian temas problemáticos como las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados, la índole de la autoridad, los problemas planteados por el conflicto social, la jerarquía de ciertos fines o propósitos como objetivos de la acción política y el carácter del conocimiento político. La vida social se ve sacudida por la cruel competencia por el poder, por los conflictos, las privaciones y la violencia, que siempre amenazan con destruir el espacio político. La filosofía política es un producto de la creación humana, no es ni la designación de ciertas actividades u ordenamientos como políticos, ni tampoco nuestra manera característica de pensar en ellos, sino es más cómo comunicamos nuestras observaciones y reacciones a la naturaleza de las cosas. La filosofía política ha tenido una trayectoria ascendente a lo largo de la historia. Sin embargo, sufrió un periodo de decadencia. Debido al oscuro panorama de la Segunda Guerra Mundial, la disciplina, junto con otras ciencias sociales, se habían visto fuertemente afectadas a causa de las disparidades políticas presentes en el sistema internacional. Alrededor de 2 décadas, entre los años 40 y los 60, la filosofía política parecía, en el mejor de los casos, improductiva y en el peor, inexistente. Pero como si del budismo se tratara, la filosofía política de nuevo ve la luz, reencarnando en nuevos pensadores. La filosofía política también es entendida como una investigación acerca de la naturaleza, las causas y los efectos del buen y del mal gobierno. El sistema internacional es el escenario idóneo donde las pasiones y la búsqueda del poder se gestan. Irónicamente, prima esa ambición de poder muy por encima del bienestar de los ciudadanos. Así, podemos identificar una paradoja entre naciones como Venezuela y Suiza. Los dos coexisten en el mismo panorama global, pero con tantas diferencias que más bien parece provenir de planetas diferentes. ¿Depende si estamos bien o mal gobernados? No, no podemos darle la espalda a la política, retirarnos a la vida privada y suponer que el modo en que seamos gobernados no afectará profundamente a nuestra felicidad personal. En este sentido, podemos preguntarnos, ¿afecta realmente a nuestras vidas el tipo de gobierno que tengamos?
¿Tenemos algún margen de elección con respecto al tipo de gobierno que existe? ¿O es más bien algo sobre lo cual no tenemos ningún control? ¿Podemos saber qué es lo que hace a una forma de gobierno mejor que a otra? Las respuestas a estas preguntas varían. Todo depende del lugar donde nos encontremos. Si partimos de la idea de que la filosofía política es aquella área de la filosofía que tiene que ver con políticas y gobiernos, debemos reconocer que la historia de la política es la inestable mezcla de guerra y tratado, tanto conflictiva como autoritaria. La filosofía es parte de la vida contemplativa, que no es más que el pensamiento como política, y esta siempre tendrá algo que ver con la vita activa, que es la acción y la práctica en un mundo que existe con sus propias reglas y juegos de lenguaje. También el liberalismo es hoy por hoy la voz dominante, no solo en el sentido de que las voces conservadora, marxista, religiosa y otras están relativamente subyugadas y que la mayoría de los filósofos políticos se inspiran en el liberalismo, sino también que él mismo ha adquirido una hegemonía filosófica sin precedentes. La política es la expresión más noble de la vida humana, por ser la más libre y original. La política, en cuanto a la vida pública colectiva, implica que la gente se distancie de sus necesidades y sufrimientos particulares para crear un universo político en el que cada cual aparece ante los demás en su especificidad, unidos en lo público. Los individuos crean y recrean las leyes e instituciones y tejen las narraciones de su historia. El estancamiento previo de la filosofía política contemporánea radicó en la concentración excesiva de autores y teorías clásicas, en la poca o nula evolución con respecto al tiempo. Esto quiere decir que mientras el mundo comenzaba a hablar sobre globalización, feminismo y medio ambiente, la filosofía política seguía hablando de Estado-nación. Pero gracias a los cambios del ambiente intelectual, hoy las ideas se despersonalizan, se abstraen de sus creadores, se discuten en sus propios términos y son tratados como propiedad pública. Y aunque la vida social se ve sacudida por la cruel competencia, por el poder, por los conflictos, las privaciones y la violencia que siempre amenaza con destruir el espacio político, dan cabida a una nueva filosofía política. Gracias.